Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. El sol de la mañana de Luisiana se filtra a través del musgo español, moteando una solitaria carretera rural. De repente, el silencio es aniquilado por el estruendo de más de 100 balas de acero, perforando la carrocería de un Ford V8. Dentro, dos figuras, alguna vez íconos de una rebelión desesperada, son reducidas a un amasijo de carne y sangre. No eran héroes románticos ni amantes trágicos. Eran Bonnie Parker y Clyde Barrow. Y esta es la brutal y verdadera historia de cómo su sangriento sendero de crímenes, alimentado por la poesía y la pólvora, llegó a un final aún más violento, un final que el público celebraría morbosamente. En la austera y polvorienta llanura de Rowena, Texas, el 1 de octubre de 1910, nació una niña cuya vida se convertiría en una leyenda tejida con pólvora y poesía. Bonnie Elizabeth Parker no llegó al mundo con el estigma del crimen. Al contrario, sus primeros años estuvieron marcados por la promesa de una mente brillante y un espíritu creativo. Era una alumna destacada, ganadora de concursos de ortografía, una joven con una inclinación natural hacia las artes, escribiendo poemas que delataban una sensibilidad y una inteligencia muy por encima de su edad y su entorno. Soñaba con los escenarios de Broadway, con las luces parpadeantes y el aplauso de un público que la adorara. En su imaginación, no había límites para lo que podía llegar a ser. Sin embargo, el destino es a menudo un arquitecto cruel. La muerte de su padre, un albañil, cuando Bonnie tenía solo 4 años, fue el primer golpe devastador que desvió el curso de su vida. Su madre, Emma, viuda y con 3 hijos, se vio obligada a desarraigar a su familia y buscar refugio en la periferia industrial de Dallas, en un barrio miserable conocido como Cement City. El nombre era una descripción literal, un lugar sin alma, dominado por el polvo de una fábrica de cemento que lo cubría todo con un manto gris y sofocante. La vibrante y soñadora Bonnie se encontró atrapada en un paisaje de desesperanza. La rosa, que anhelaba un jardín, fue plantada en el cemento. Su ambición y su inteligencia, en lugar de ser un pasaporte hacia un futuro brillante, se convirtieron en una fuente de frustración. En las calles de Cement City, los sueños de fama y fortuna parecían una burla cruel. La pobreza no solo era una condición material, sino una prisión psicológica que ahogaba cualquier aspiración. Bonnie observaba el mundo a su alrededor, un mundo de trabajo agotador y recompensas escasas, y un resentimiento silencioso comenzó a germinar en su interior. Anhelaba la emoción, el escape, cualquier cosa que la arrancara de la monotonía gris de su existencia. No lo sabía entonces, pero esa hambre insaciable de vida, de una vida que se sintiera real y vibrante, la estaba preparando para un camino del que no habría retorno. A los 15 años, en plena efervescencia de una adolescencia marcada por las fantasías del cine y las novelas románticas, Bonnie Parker creyó encontrar su escape. Su nombre era Roy Thornton, un joven apuesto y con un aire de peligro que a ella le pareció irresistiblemente magnético. Para Bonnie, atrapada en la rutina de un trabajo sin futuro como camarera, Roy representaba todo lo que su vida no era: emocionante, impredecible, libre. Se casaron apenas unos días antes de que ella cumpliera los 16, en una ceremonia apresurada que sellaba un pacto, basado más en la ilusión que en el conocimiento. Bonnie se tatuó sus nombres entrelazados en el interior de su muslo derecho, una marca permanente de un amor que imaginaba eterno. Sin embargo, el velo del romance se rasgó con una velocidad brutal. Roy Thornton
no era el héroe de una película. Era un delincuente común, un hombre violento y ausente. Sus desapariciones se hicieron cada vez más frecuentes y prolongadas, dejando a Bonnie sola, esperando, mientras él se sumergía en una vida de pequeños robos y estancias en la cárcel. El matrimonio, que debía ser su liberación, se convirtió en otra jaula, quizás más dolorosa que la de Cement City. El abuso físico y la negligencia emocional destrozaron sus sueños juveniles. La joven que escribía poesía sobre el amor y la belleza se encontró enfrentada a la más sórdida de las realidades. En 1929, Roy fue sentenciado a 5 años de prisión por robo. Para entonces, su relación ya estaba rota en 1000 pedazos, aunque nunca se divorciaron formalmente. El tatuaje en su piel dejó de ser un símbolo de amor para convertirse en una cicatriz, un recordatorio constante de su ingenuidad y de cómo el anhelo de escapar puede llevar a prisiones peores. Esta experiencia no la destruyó, pero la endureció. Mató a la niña soñadora y forjó a una mujer cínica, desconfiada de las promesas y hambrienta de un control que nunca había tenido. Ya no buscaba un príncipe azul que la salvara. Buscaba un cómplice. El fracaso de su matrimonio la dejó con un profundo vacío y una peligrosa convicción. Si el mundo convencional solo ofrecía dolor y desilusión, quizás la verdadera libertad se encontraba al otro lado de la ley. Mientras Bonnie Parker se ahogaba en las cenizas de un matrimonio fallido, un joven llamado Clyde Chestnut Barrow estaba siendo forjado en el infierno. Nacido en una familia de agricultores empobrecidos, la vida de Clyde fue una lucha constante desde el principio. La Gran Depresión golpeó a los Barrow con una fuerza implacable, empujándolos a los barrios bajos de West Dallas, donde la supervivencia era un arte diario y la ley un concepto distante y hostil. Los primeros delitos de Clyde no nacieron de una maldad innata, sino de la desesperación. Robos de pavos, pequeños hurtos en tiendas, intentos torpes de robar coches. Era un delincuente de poca monta, un joven que intentaba, por medios equivocados, ascender en un sistema que parecía diseñado para mantenerlo abajo. Pero todo cambió en 1930. Tras una serie de robos, Clyde fue capturado y sentenciado a la granja penitenciaria de Eastham, un lugar notorio por su brutalidad y condiciones inhumanas. Eastham no era una institución de reforma. Era una fábrica de monstruos. Los prisioneros eran sometidos a trabajos forzados bajo un sol abrasador, con una violencia constante por parte de los guardias y de los propios reclusos. Fue en este entorno infernal donde el joven Clyde Barrow murió, y nació el pistolero que aterrorizaría a Estados Unidos. El punto de quiebre fue un evento de una crueldad inimaginable. Clyde fue agredido sexualmente de forma repetida por un recluso de mayor tamaño. La humillación y el trauma encendieron en él una furia helada y calculadora. En un acto de venganza que definiría el resto de su vida, Clyde aplastó el cráneo de su agresor con un tubo de plomo. Fue su primer asesinato. Otro recluso, que ya cumplía cadena perpetua, asumió la culpa, pero la sangre ya estaba en las manos de Clyde. Esta experiencia lo transformó fundamentalmente. El miedo fue reemplazado por un odio profundo hacia el sistema, hacia la autoridad, hacia la misma idea de ser enjaulado. Cuando finalmente obtuvo la libertad condicional en 1932, gracias a las súplicas de su madre, el hombre que salió de Eastham no era el mismo que entró. Era más frío, más duro, y estaba consumido por un deseo de venganza contra el sistema que lo había deshumanizado. Ya no robaría para sobrevivir, robaría para castigar. Enero de 1930.
El aire de West Dallas es frío y cortante, pero no tanto como la desesperación que impregna sus calles. Bonnie Parker, con 19 años, sirve café en una lúgubre cafetería. El sonido de las tazas y los platos es la monótona banda sonora de su vida estancada. Su marido está en prisión, sus sueños de Hollywood se han desvanecido, y cada día es una repetición del anterior. Por otro lado, Clyde Barrow, con 20 años, acaba de salir de la cárcel. No es el joven ingenuo que entró. Ahora es un hombre con la mirada endurecida por el odio y los bolsillos vacíos, pero llenos de una ambición peligrosa. 2 almas dañadas, 2 trayectorias de colisión, a punto de encontrarse. El escenario fue la casa de un amigo en común. Bonnie estaba allí cuidando de su amiga, que se había roto un brazo. Clyde apareció, y en el instante en que sus miradas se cruzaron, el mundo se detuvo. No fue un flechazo romántico sacado de las películas que Bonnie tanto amaba. Fue algo más profundo, más oscuro y mucho más potente. Fue un reconocimiento. En los ojos de Clyde, Bonnie no vio a un simple delincuente, sino la promesa de la adrenalina, la encarnación del escape que tan desesperadamente anhelaba. Vio la dinamita que podría hacer estallar su vida gris. En los ojos de Bonnie, Clyde no vio solo a una cara bonita, sino a un espíritu afín, una inteligencia aguda y una rebeldía latente que igualaba la suya. Vio un eco de su propio desprecio por el mundo, un alma gemela en su guerra contra la sociedad. Se dice que pasaron horas hablando esa primera noche, bebiendo chocolate caliente en la cocina. No hablaron de amor, sino de coches rápidos, de armas, de la injusticia del sistema y del deseo de ser alguien, de dejar una marca, sin importar el coste. Para Bonnie, la conversación era más embriagadora que cualquier alcohol. Para Clyde, encontrar a alguien que no solo lo entendiera, sino que compartiera su furia, fue una revelación. Aquel encuentro no fue el principio de una historia de amor, sino la firma de un pacto de sangre tácito. Fue la fusión de 2 desesperaciones, la combinación de la pólvora y la llama. A partir de esa mirada, sus destinos quedaron sellados, entrelazados en un camino de alta velocidad hacia la infamia y la muerte. Al salir de la cárcel de Kaufman en junio de 1932, Bonnie Parker se encontró en una encrucijada existencial. El sistema la había liberado, pero ella ya había elegido su propia jaula, un Ford V8 robado y el hombre que lo conducía. Su decisión de reunirse con Clyde Barrow no fue un acto de debilidad, sino una declaración de intenciones, un juramento de lealtad a una vida sin retorno. Fue en este período, entre atracos a gasolineras y tiendas de ultramarinos, que el mito comenzó a tejerse, no solo con el estruendo de las armas, sino con la silenciosa caligrafía de Bonnie. En una redada, en un escondite abandonado, la policía no solo encontraría un arsenal, sino también un rollo de película sin revelar y unos cuadernos. El contenido de estos objetos transformaría a 2 delincuentes de poca monta en celebridades nacionales. Las fotografías, ahora icónicas, mostraban a una Bonnie desafiante, con un puro en la boca y una pistola en la cadera, y a un Clyde sonriente, apoyado en el guardabarros de su coche. Eran imágenes cuidadosamente escenificadas, una actuación para una audiencia que aún no sabían que tenían, pero fue la poesía de Bonnie lo que proporcionó una ventana a su psique. Poemas como The Story of Suicide Sal revelaban una conciencia macabra de su propio destino, una mezcla de romanticismo fatalista y anhelo de notoriedad. Escribía sobre una mujer atrapada por el amor a un forajido, una narrativa que reflejaba su propia vida con una claridad escalofriante.
Los periódicos, ávidos de historias sensacionalistas en medio de la miseria de la Gran Depresión, publicaron las fotos y los poemas. De la noche a la mañana, Bonnie y Clyde dejaron de ser simples criminales. Se convirtieron en personajes, en los amantes trágicos que desafiaban a un sistema corrupto. La tinta de Bonnie era tan peligrosa como la pólvora de Clyde. Mientras uno dejaba un rastro de casquillos, la otra construía una leyenda que los absolvía a ojos de un público desencantado. La imagen pública era una armadura, pero una que les hacía más visibles, más deseados y, en última instancia, más vulnerables a la ley que juraron burlar. Hasta ese momento, el rastro de la pareja era de neumáticos quemados y cajas registradoras vacías. Eran ladrones, sí, pero la línea final, la más oscura, aún no había sido cruzada. Todo cambió en una tranquila noche de abril de 1932, en la pequeña ciudad de Hillsboro, Texas. El objetivo era la tienda general de John N. Booker, un hombre respetado, esposo y padre, cuya vida estaba a punto de colisionar fatalmente con la desesperación de otros. Según los informes, Clyde Barrow y su asociado, Raymond Hamilton, entraron en el establecimiento mientras Bonnie esperaba en el coche, con el motor en marcha. El plan era simple: un atraco rápido, sin complicaciones. Pero en el volátil mundo del crimen, los planes rara vez sobreviven al contacto con la realidad. John Booker no era un hombre que se rindiera fácilmente. Al enfrentarse a los ladrones, intentó defender su propiedad, su sustento. En la confusión y el pánico que siguieron, sonó un disparo. La bala alcanzó a Booker, quien se desplomó mortalmente herido. El dinero robado, unos míseros $, yacía manchado con el precio de una vida humana. El escape fue frenético, un torbellino de pánico y adrenalina. Pero el eco de ese disparo resonaría mucho más allá de las paredes de esa tienda. Para Bonnie y Clyde, este no fue solo otro crimen. Fue una transformación irrevocable. Dejaron de ser los románticos rebeldes que algunos periódicos comenzaban a pintar. Se convirtieron en asesinos. La noticia del asesinato de John Booker cambió las reglas del juego. La policía ya no los perseguía por robo, sino por un crimen capital. La simpatía pública, frágil como era, comenzó a erosionarse. Cada titular ahora llevaba el peso de la sangre derramada. Bonnie, esperando en el coche, no apretó el gatillo, pero el pacto estaba sellado. Era cómplice de un acto que los marcaba para siempre. Su bautismo de sangre en el camino hacia la destrucción. Ya no había posibilidad de redención ni de volver atrás. La única salida era seguir adelante, más profundo en la oscuridad, con el fantasma de un tendero de Texas, persiguiéndolos en cada kilómetro de carretera polvorienta. Con la sombra del asesinato cerniéndose sobre ellos, la soledad de la huida se volvió insostenible. Clyde Barrow, un hombre que valoraba la lealtad familiar por encima de todo, buscó refuerzos. La respuesta llegó en la forma de su hermano mayor, Ivan Buck Barrow, recién liberado de prisión, y su esposa, Blanche. Su llegada transformó a la pareja fugitiva en una verdadera banda, la pandilla Barrow. La dinámica del grupo se convirtió en un microcosmos de lealtad, miedo y resentimiento. Todo confinado en el claustrofóbico espacio de un Ford robado. Buck, con su devoción incondicional por su hermano menor, aportaba una experiencia criminal endurecida en la prisión. Blanche, sin embargo, era una contradicción andante. Profundamente religiosa y enamorada de su marido, despreciaba la vida criminal y vivía en un estado constante de pánico y desaprobación, documentando a regañadientes sus miserias en un diario secreto. Su presencia creaba una tensión palpable con Bonnie,
Dos mujeres atrapadas en el mismo vórtice por amor a dos hermanos. A este volátil núcleo se unió W.D. Jones, un joven de 16 años de la zona de Dallas. Para Jones, Clyde era una figura carismática, una vía de escape de una vida sin futuro. Pero la emoción inicial pronto se convirtió en un terror absoluto. Se convirtió en el chico de los recados, el conductor, el pistolero reacio, un peón prescindible en un juego mortal que no comprendía del todo. La vida de la pandilla era una rutina nómada de terror. Dormían en el coche o en campamentos improvisados, comiendo alimentos fríos de latas, siempre con un oído atento al sonido de un motor que se acercaba. Las discusiones eran frecuentes, alimentadas por los nervios destrozados y la falta de sueño. Blanche se quejaba de la suciedad y el peligro. Bonnie y Clyde se resentían de su actitud. Sin embargo, en los momentos de extremo peligro, durante los tiroteos con la ley, estas fricciones se disolvían en un instinto de supervivencia compartido. Eran una familia disfuncional, unida no por la sangre, sino por la pólvora. Este pacto, forjado en el fuego de las emboscadas y los escapes desesperados, los hacía más peligrosos, pero también sellaba su destino colectivo. Para comprender el mito de Bonnie y Clyde, es imperativo mirar más allá de sus crímenes y observar el paisaje desolado que los rodeaba. Estados Unidos, en la década de 1930, era una nación de rodillas. La Gran Depresión había ahogado el sueño americano, reemplazándolo con colas para el pan, ciudades de chabolas conocidas como Hoovervilles y una nube de polvo que asfixiaba las llanuras, el Dust Bowl. En este contexto de miseria y desesperanza generalizadas, las instituciones que antes se consideraban pilares de la sociedad, bancos, gobierno, policía, eran vistas con profundo recelo y a menudo con odio absoluto. Los bancos ejecutaban hipotecas de granjas familiares, dejando a generaciones sin hogar ni sustento. El gobierno parecía impotente o indiferente. La ley, a menudo, se percibía como el brazo armado de los ricos y poderosos. Es en este terreno fértil de resentimiento donde floreció la leyenda de la pandilla Barrow. Sus objetivos no eran aleatorios. Atacaban bancos, los mismos que despojaban a la gente común de sus ahorros y tierras. Robaban a grandes comerciantes, símbolos de un capitalismo que parecía haber fallado a la mayoría. Para un segmento significativo de la población rural y empobrecida del Medio Oeste, Bonnie y Clyde no eran meros criminales. Eran agentes del caos que golpeaban a un sistema que los había golpeado primero. Se convirtieron en una extraña fantasía de venganza. Los periódicos publicaban sus hazañas y la gente las leía no con indignación, sino con una secreta y culpable admiración. Eran jóvenes, audaces y, sobre todo, estaban luchando. Su desafío a la autoridad resonaba en aquellos que se sentían impotentes. Esta simpatía popular no era solo abstracta, tenía consecuencias prácticas. La pandilla a menudo encontraba refugio entre extraños, granjeros que les ofrecían una comida caliente o un granero para dormir, a cambio de unos pocos dólares y la emoción de haber ayudado a los forajidos más famosos de Estados Unidos. La policía se veía frustrada no solo por la velocidad del Ford V8 de Clyde, sino también por un muro de silencio de los lugareños. Bonnie y Clyde eran un producto de su tiempo, un síntoma violento de una enfermedad social profunda, recorriendo las carreteras de la desesperación que eran tanto un mapa geográfico como un estado del alma de la nación. Mientras la leyenda de Bonnie y Clyde crecía, alimentada por sus audaces escapes y las fotografías que los humanizaban,
una estela de tragedia se extendía silenciosamente a su paso. Detrás de cada titular sensacionalista, de cada relato romantizado, había familias destrozadas y vidas truncadas. La historia de la banda Barrow no es solo la de sus protagonistas, sino también la de aquellos cuyos nombres casi se desvanecen en la sombra de sus infames asesinos. Hombres como John N. Booker, el dueño de una joyería en Hillsboro, Texas. Un hombre de familia, un comerciante que simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. En abril de 1932, durante un robo fallido, su vida fue cegada. Su muerte no fue un acto de rebelión contra el sistema. Fue un acto de violencia egoísta que dejó a una esposa viuda y a unos hijos sin padre. O consideremos a H.D. Tunnell, el ayudante del sheriff del condado de Tarrant. Un hombre dedicado a la ley, cuya vida giraba en torno a proteger a su comunidad. En la noche de Navidad de 1932, mientras investigaba un coche sospechoso, Clyde Barrow le disparó a sangre fría. Tunnell murió, no en un glorioso tiroteo del lejano oeste, sino en la oscuridad de una carretera rural, dejando un vacío imborrable en su familia. Y luego estaba Malcolm Davis, uno de los 3 oficiales asesinados en el infame tiroteo de Grapevine en la Pascua de 1934. Un joven agente de la patrulla de carreteras con toda una vida por delante. Él y sus compañeros se acercaron a un vehículo estacionado, creyendo que sus ocupantes necesitaban ayuda. Su acto de servicio fue respondido con una ráfaga de balas. Estas no eran figuras anónimas en un juego de alto riesgo. Eran padres, esposos, hijos y hermanos. Sus muertes no fueron daños colaterales en una guerra contra la pobreza. Fueron asesinatos brutales cometidos por individuos que habían cruzado la línea entre la desesperación y la depravación. Al ignorar a estas víctimas, al centrarnos únicamente en el carisma tóxico de los forajidos, corremos el riesgo de perpetuar el mismo mito que ellos ayudaron a construir. La verdadera historia de Bonnie y Clyde está escrita con la sangre de inocentes, y es nuestro deber recordar sus rostros, sus nombres, y el precio humano de esa sangrienta notoriedad. Para enero de 1934, la banda Barrow se había reducido, pero la ambición de Clyde nunca disminuyó. Su mente estaba fija en un objetivo audaz, casi suicida: liberar a sus antiguos compañeros de la infame granja penitenciaria de Eastham, un lugar del que se decía que era imposible escapar. Para Clyde, esto era más que una misión de rescate. Era una venganza personal contra el sistema penitenciario de Texas que lo había torturado y transformado. La planificación fue meticulosa, un testimonio de la astucia táctica de Clyde. Bonnie, desempeñando un papel crucial, exploró el área durante semanas, memorizando las rutas de escape y los horarios de los guardias. Se organizó un punto de entrega de armas, escondidas ingeniosamente en el hueco de un árbol cerca de un camino que los prisioneros usaban para trabajar en los campos. El plan era de una precisión letal. El 16 de enero, mientras el grupo de trabajo de los prisioneros se encontraba en el campo, un coche se acercó a toda velocidad. Las armas fueron recuperadas y la violencia estalló instantáneamente. Raymond Hamilton, Henry Methvin y otros reclusos abrieron fuego contra los guardias desprevenidos. El caos fue total. En medio del tiroteo, el oficial de prisiones Mayor Joe Crowson fue abatido. Su muerte no fue accidental. Fue una consecuencia directa de la determinación de Clyde de liberar a sus hombres a cualquier costo. La fuga fue un éxito rotundo para la banda. No solo habían humillado al sistema penitenciario de Texas, sino que habían reforzado sus filas con criminales endurecidos y desesperados. Sin embargo, este triunfo marcó un punto de no retorno.
El asesinato de Crowson eliminó cualquier simpatía pública que pudieran haber tenido. El director del sistema penitenciario de Texas, Lee Simmons, un hombre implacable, juró una venganza personal. Contrató al legendario Texas Ranger Frank Hamer con una única misión: cazar a Bonnie y Clyde y acabar con ellos. La fuga de Eastham no fue solo una fuga, fue una declaración de guerra. Una guerra que la banda Barrow, ahora más fuerte, pero también más marcada que nunca, no podía esperar ganar. En la era de la Gran Depresión, una nación sumida en la desesperación buscaba desesperadamente narrativas que rompieran la monotonía del sufrimiento. Bonnie y Clyde, con su juventud, su aparente devoción mutua y su descarado desafío a la autoridad, se convirtieron en el combustible perfecto para la maquinaria mediática. Su transformación de criminales violentos a figuras de leyenda popular es un fascinante estudio sobre la psicología de masas y el poder de la prensa. El punto de inflexión fue el descubrimiento de un rollo de película sin revelar en su escondite de Joplin, Missouri, tras un tiroteo en 1933. Las imágenes eran una bomba mediática. Mostraban a Bonnie posando con un puro en la boca y una pistola en la mano, a Clyde con su rifle y a la pareja en poses que irradiaban una confianza y un carisma casi cinematográficos. Los periódicos, ávidos de historias que vendieran ejemplares, publicaron estas fotos en todo el país. De la noche a la mañana, dejaron de ser meros nombres en un informe policial para convertirse en rostros, en personalidades. El público, que despreciaba a los bancos que los habían arruinado, y a un gobierno que parecía impotente, proyectó en ellos sus propias fantasías de rebelión. Se convirtieron en una especie de Robin Hoods modernos, aunque la realidad era que robaban a pequeños comerciantes y gasolineras, no a los grandes magnates. Bonnie, con su inclinación por la poesía, contribuyó activamente a este mito. Sus poemas como The Story of Suicide Sal y el profético The Story of Bonnie and Clyde a menudo encontraban su camino a la prensa, ofreciendo una visión romantizada y trágica de sus vidas. Presentaba a la pareja como almas perdidas y malentendidas, atrapadas en un destino del que no podían escapar. Esta narrativa resonó profundamente en una sociedad que se sentía igualmente atrapada. La realidad, por supuesto, era mucho más sórdida. El glamour de las fotos ocultaba la vida miserable en la carretera, las heridas supurantes, el miedo constante y la violencia brutal. Pero el mito era más poderoso que la verdad. Bonnie y Clyde ya no se pertenecían a sí mismos. Pertenecían al dominio público, convertidos en avatares de una fantasía nacional, una leyenda escrita con tinta y sangre. La fama, una vez alcanzada, se convirtió en una droga tan potente como la propia adrenalina del crimen. Para Bonnie y Clyde, leer sus nombres en los titulares y ver sus rostros en los periódicos de todo el país creó un peligroso ciclo de retroalimentación. Ya no solo huían de la ley, actuaban para una audiencia invisible. Cada robo, cada tiroteo, se convertía en un nuevo capítulo de su saga pública y sentían la presión de estar a la altura de su propia leyenda. Psicológicamente, este fenómeno los empujó a un estado de grandiosidad narcisista. Clyde, que siempre había anhelado el respeto y el reconocimiento que la sociedad le había negado, finalmente lo estaba obteniendo, aunque fuera a través de la infamia. La notoriedad validaba su existencia. Se veía a sí mismo no como un matón de poca monta, sino como un estratega, un forajido legendario en la línea de Jesse James. Esta percepción inflada de sí mismo lo llevó a tomar riesgos cada vez mayores, como la audaz fuga de Eastham,
que era tanto un acto estratégico como una pieza de teatro para el público. Bonnie, por su parte, se convirtió en la cronista de su propia tragedia. Su poesía revela una profunda conciencia de su imagen pública y una aceptación casi fatalista de su violento final. Escribir sobre su destino era una forma de controlarlo, de darle forma a la narrativa antes de que otros pudieran hacerlo. Esta autoconciencia no los detuvo, por el contrario, los impulsó hacia su inevitable conclusión. La fama los aisló aún más del mundo normal. Ya no podían confiar en nadie, y su relación codependiente se intensificó. El mundo exterior era el escenario, y el coche robado, su único santuario. Se volvieron adictos no solo al peligro, sino a la actuación del peligro. La necesidad de superar su último acto los llevó a una espiral de violencia creciente. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de dejar una marca indeleble. En el fondo, es posible que buscaran conscientemente un final espectacular, un clímax digno de su leyenda mediática, una forma de suicidio por poder que garantizaría su inmortalidad en el folclore estadounidense. Mientras Bonnie y Clyde se convertían en espectros mediáticos, una figura muy real y mucho más peligrosa comenzaba a moverse en las sombras. La incapacidad de las fuerzas del orden locales y federales para detener a la banda Barrow se había vuelto una humillación nacional. Los titulares celebraban sus fugas y cada escape erosionaba la confianza del público en la ley. Fue entonces cuando Lee Simmons, el formidable jefe del sistema penitenciario de Texas, decidió que las reglas convencionales ya no aplicaban. ¿Necesitaba un cazador? ¿No un policía? Necesitaba una leyenda. Su elección fue Frank Hamer. Hamer no era un oficial de la nueva escuela del FBI con sus laboratorios de ciencias y sus procedimientos burocráticos. Era un vestigio de la vieja frontera, un Texas Ranger de la vieja guardia, sacado de su retiro para una última y decisiva cacería. Alto, imponente y de pocas palabras, Hamer era la antítesis de Clyde Barrow. Donde Clyde era impulsivo y caótico, Hamer era metódico y paciente. Donde Clyde se deleitaba con la atención, Hamer operaba en un silencio casi absoluto. Se le otorgó una comisión especial como investigador de la patrulla de carreteras de Texas, dándole la autoridad para cruzar fronteras estatales, un poder que el FBI aún no poseía plenamente. No se unió a las persecuciones frenéticas con sirenas a todo volumen. En cambio, se sumergió en el mundo de sus presas, consiguió un mapa y comenzó a trazar cada robo, cada avistamiento, cada asesinato. Habló con sus familias, con sus antiguos socios, con cualquiera que hubiera cruzado su camino. Pronto, un patrón comenzó a emerger, lo que Hamer llamó el Círculo del Conejo. La banda siempre giraba en un amplio círculo que abarcaba Dallas, Joplin en Missouri y el noroeste de Luisiana, regresando inevitablemente a los puntos de contacto con sus familias. Hamer no perseguía el coche de Clyde. Anticipaba su próximo movimiento. Estudiaba sus hábitos, sus necesidades, sus debilidades psicológicas. Comprendió que para atrapar a Clyde no debía pensar como un policía, sino como un depredador que comprende el territorio y los instintos de su presa. La sombra de Frank Hamer comenzó a alargarse sobre ellos, una amenaza silenciosa y calculadora que no dependía de la suerte ni de la fuerza bruta, sino de una inteligencia fría y una paciencia infinita. Bonnie y Clyde habían superado a todos los que los habían perseguido, pero ahora, por primera vez, no estaban siendo perseguidos. Estaban siendo cazados. En abril de 1933, la banda Barrow, ahora un quinteto que incluía a Clyde, Bonnie,
el hermano de Clyde, Buck, su esposa Blanche y el joven W.D. Jones buscó un respiro temporal. Alquilaron un discreto apartamento sobre un garaje en Joplin, Missouri. Pero la discreción no era su fuerte. Sus ruidosas partidas de cartas, el olor a alcohol y la presencia de un arsenal de armas no tardaron en despertar las sospechas de los vecinos. La policía local fue alertada, pero creyeron que se trataba de simples contrabandistas. El 13 de abril, un pequeño grupo de 5 oficiales, mal preparados y esperando una confrontación menor, se acercó al edificio. No tenían idea de que estaban a punto de caminar hacia una emboscada mortal. Clyde, siempre paranoico, los vio llegar. En cuestión de segundos, el tranquilo vecindario se transformó en una zona de guerra. El poder de fuego de la banda era abrumador. Los rifles automáticos Browning, que habían robado de las armerías, escupían ráfagas de balas que atravesaban las puertas de los coches de la policía, como si fueran de papel. El detective Harry McGinnis y el agente J.W. Wes Harriman cayeron, mortalmente heridos, antes de poder siquiera entender a qué se enfrentaban. La batalla fue breve, brutal y unilateral. En medio del caos y el humo de la pólvora, la banda logró abrirse paso y escapar una vez más. Parecía otra victoria audaz, otra humillación para la ley. Pero en su huida desesperada, cometieron un error catastrófico. Dejaron casi todo atrás: armas, ropa, incluso el banjo de Buck. Y lo más importante, dejaron una cámara con varios rollos de película sin revelar. Cuando la policía registró el apartamento abandonado, encontraron un tesoro de inteligencia. Al revelar las fotos, el mito cobró vida. Allí estaban, en imágenes granuladas en blanco y negro. Bonnie, con una boina y un puro en la boca, apoyada en un guardabarros con una pistola en la mano. Clyde y W.D. Jones posando con sus rifles. Bonnie apuntando juguetonamente un rifle al pecho de Clyde. Estas imágenes, enviadas a los periódicos de todo el país, los catapultaron de criminales regionales a celebridades nacionales. Escaparon de las balas en Joplin, pero no pudieron escapar de la lente de la cámara. Su suerte táctica se había convertido en su mayor desastre estratégico. Ahora, todos en América sabían exactamente cómo eran sus rostros. La fuga de Joplin marcó el principio del fin de cualquier ilusión romántica. Las fotos que los hicieron famosos también los convirtieron en los rostros más buscados de América. No había lugar seguro, ni un momento de paz. La vida en la carretera se convirtió en una rutina infernal de paranoia y supervivencia. Comían alimentos fríos sacados de latas, dormían en turnos dentro del coche en caminos rurales oscuros y saltaban ante el sonido de cada motor que se acercaba. La tensión dentro del grupo era insoportable. Blanche Barrow, en particular, nunca se adaptó a la vida de fugitiva, y su miedo constante chocaba con la temeridad del resto. Pero el verdadero descenso a los infiernos físicos comenzó en junio de 1933, cerca de Wellington, Texas. Conduciendo a una velocidad vertiginosa por la noche, Clyde no vio una señal de desvío para un puente en construcción. El Ford V8 se precipitó por un terraplén y volcó en un barranco seco. Clyde y W.D. Jones salieron despedidos, pero Bonnie quedó atrapada dentro. El coche se incendió y el ácido de la batería rota se derramó sobre su pierna derecha, quemando la carne hasta el hueso. Sus gritos de agonía resonaron en la noche de Texas. Clyde, desesperado, logró liberarla de los restos en llamas. Su pierna estaba destrozada, una herida espantosa que nunca sanaría adecuadamente. A partir de ese momento, Bonnie Parker, la ágil y vivaz Gun Moll de las fotografías, quedó lisiada. A menudo no podía caminar
y tenía que ser llevada en brazos por Clyde como una niña. El dolor era su compañero constante, mitigado solo por la aspirina y el láudano cuando podían conseguirlo. Esta herida visible era un reflejo de su estado interno. Estaban rotos, física y espiritualmente. La aventura se había agriado, convirtiéndose en una marcha fúnebre interminable. Cada nuevo día era una repetición del anterior. Robar para conseguir gasolina, robar para conseguir comida, conducir sin rumbo para evitar la ley, siempre mirando por encima del hombro. El glamour prefabricado de las fotos de Joplin se había disuelto en la cruda realidad del dolor crónico, el miedo incesante y la certeza de que el único final posible para su viaje sería violento y definitivo. Eran animales heridos, atrapados en una jaula de su propia creación, cada vez más peligrosos, porque ya no tenían absolutamente nada que perder. El 1 de abril de 1934, domingo de Pascua, la decadencia moral de la banda Barrow alcanzó su punto más bajo en una carretera solitaria cerca de Grapevine, Texas. Este incidente no sería una fuga audaz ni un robo espectacular. Sería un acto de violencia fría y sin sentido que sellaría su destino para siempre. Dos jóvenes patrulleros de la Patrulla de Caminos de Texas, E.B. Wheeler, de 26 años, y H.D. Murphy, de 24, estaban de servicio. Murphy era tan nuevo que aún no había recibido su uniforme oficial y estaba en su segundo día de trabajo. Estaba a punto de casarse. Eran el futuro de la ley, jóvenes y llenos de propósito. Alrededor de la 1 de la tarde, vieron un Ford V8 estacionado a un lado de la carretera. Creyendo que se trataba de un automovilista con problemas, detuvieron sus motocicletas y se acercaron para ofrecer ayuda. Dentro del coche estaban Clyde Barrow, Bonnie Parker y un nuevo miembro de la banda, Henry Methvin. Lo que sucedió a continuación fue una explosión de violencia tan rápida como brutal. Antes de que los oficiales pudieran siquiera evaluar la situación, Clyde y Methvin abrieron fuego. Wheeler fue abatido instantáneamente. Murphy, herido, intentó alcanzar su escopeta, pero fue acribillado antes de poder defenderse. El ataque fue tan repentino y despiadado que los patrulleros nunca tuvieron una oportunidad. Un testigo, un granjero local, afirmó haber visto a una de las ocupantes del coche, a quien identificó como Bonnie, acercarse al cuerpo de Murphy y dispararle a quemarropa en la cabeza, supuestamente riendo mientras lo hacía. Aunque esta versión es muy disputada y probablemente falsa, dado el estado lisiado de Bonnie, fue la historia que se imprimió. La noticia de la masacre de Grapevine conmocionó a la nación. Matar a oficiales de la ley en domingo de Pascua destruyó los últimos vestigios del mito de Robin Hood. Ya no eran rebeldes románticos que robaban a los bancos. Eran asesinos despiadados, ratas de carretera que mataban a sangre fría. La opinión pública, que a veces había mostrado una simpatía reticente hacia ellos, se volvió ferozmente en su contra. Los periódicos los condenaron, exigiendo su exterminio. Para Frank Hamer y las fuerzas del orden, el asesinato de Grapevine fue la última gota. Se eliminaron todas las restricciones. La directiva ya no era capturar a Bonnie y Clyde. Era detenerlos. Punto. El clamor público por venganza le dio a Hamer el mandato que necesitaba para terminar la cacería, por cualquier medio necesario. El escenario para el acto final estaba listo, y la cortina estaba a punto de caer de la manera más violenta imaginable. Para el legendario Texas Ranger, Frank Hamer, la casa de Bonnie y Clyde se había convertido en una obsesión personal y profesional. Cada titular que glorificaba a la pareja era una afrenta. Cada oficial caído,
una deuda de sangre que exigía ser saldada. Hamer, un hombre forjado en la ley de la frontera, entendía que las reglas convencionales no aplicaban. Había rastreado a la banda a través de múltiples estados, estudiando sus patrones, sus hábitos y, lo más importante, sus debilidades. Sabía que la lealtad dentro del grupo era frágil, sostenida por el miedo y la necesidad, no por un honor de ladrones. La clave no era perseguirlos, sino infiltrarlos. La oportunidad llegó en la forma del eslabón más débil: Henry Methvin. A diferencia de Clyde, Methvin no era un criminal endurecido por ideología o por un odio profundo al sistema. Era un oportunista asustado, atrapado en una espiral de violencia que lo superaba. Hamer, con su instinto depredador, lo supo. La presión sobre la familia Methvin fue implacable. Su hijo era cómplice de asesinato, un hombre marcado que sería abatido en cuanto se separara de la protección de Clyde. El padre, Ivan Ivy Methvin, se encontró en una encrucijada imposible: la lealtad a su hijo o la lealtad a la banda que lo mantenía con vida. Hamer y el sheriff de Bienville Parish, Henderson Jordan, le ofrecieron un pacto diabólico. La propuesta era simple y brutal: la vida y el perdón total para Henry, a cambio de la ubicación exacta de Bonnie y Clyde. Era una traición, pero para Ivy Methvin era la única salida. En reuniones clandestinas, lejos de oídos indiscretos, se selló el destino de la pareja. Ivy, un hombre consumido por el terror, aceptó ser el cebo. El plan se tejió en silencio, una red invisible que se cerraba lentamente. Mientras Bonnie y Clyde continuaban su huida, creyéndose un paso por delante de la ley, no sabían que su sentencia de muerte ya había sido firmada. No por un juez, sino por el padre de uno de los suyos. La mañana del 23 de mayo de 1934 amaneció pesada y húmeda en la zona rural de Bienville Parish, Luisiana. El aire, espeso por el calor primaveral, parecía cargado de una premonición. En una curva de la carretera estatal 154, cerca de la granja de los Methvin, la historia se preparaba para su sangriento clímax. Ocultos entre los densos arbustos y árboles que flanqueaban el camino de grava, 6 hombres esperaban. No eran una partida de vigilantes, sino un escuadrón de la muerte cuidadosamente seleccionado. Liderados por Frank Hamer, el grupo incluía a su compañero Manny Gault, al sheriff Henderson Jordan y a sus ayudantes Prentice Oakley y Bob Alcorn, junto con el oficial de la patrulla de carreteras de Texas, Ted Hinton. Llevaban días apostados, combatiendo los mosquitos y la ansiedad, esperando la señal. El plan dependía de la traición de Ivy Methvin. Esa mañana, Ivy había aparcado su viejo camión en el arcén, quitando una rueda para simular una avería. Era el señuelo perfecto, una escena de normalidad rural diseñada para atraer a Clyde, quien, a pesar de su brutalidad, a menudo se detenía para ayudar a sus conocidos. A las 9:15 de la mañana, el silencio fue roto por un sonido que los hombres conocían bien: el rugido distintivo del motor Ford UP8 que se acercaba a gran velocidad. El coche, un Ford Deluxe sedán de color tostado, apareció en la distancia, levantando una nube de polvo. Dentro, Clyde Barrow conducía descalzo, como era su costumbre para sentir mejor los pedales. A su lado, Bonnie Parker comía un sándwich de mortadela, ajena al destino que se cernía sobre ellos. Al ver el camión de Ivy, Clyde, tal y como Hamer había previsto, redujo la velocidad. Reconoció al padre de su compañero y se desvió lentamente hacia el arcén para ofrecer ayuda. En ese instante, los 6 hombres en la maleza levantaron sus armas. El aire se tensó hasta el punto de ruptura. La cita con la muerte había sido fijada.
y Bonnie y Clyde acababan de llegar. No hubo ninguna advertencia, ni un grito de ¡alto!, ni una orden de rendición. La ley, encarnada por los 6 hombres emboscados, había renunciado a la pretensión de justicia para abrazar la certeza de la aniquilación. En el instante en que el Ford F-8 de Clyde se detuvo casi por completo, Prentice Oakley, armado con un rifle automático Remington Model 8, fue el primero en abrir fuego. Su primera bala impactó en la cabeza de Clyde Barrow, matándolo instantáneamente. Su pie resbaló del embrague y el coche, aún en marcha, se abalanzó lentamente hacia la zanja como una bestia herida. El grito de terror de Bonnie fue ahogado por una sinfonía de violencia ensordecedora. Los otros 5 oficiales desataron un infierno de plomo sobre el vehículo. El aire se llenó del estruendo de rifles automáticos, escopetas y pistolas. El metal del coche se desgarraba con cada impacto. El cristal de las ventanillas se pulverizaba en una nube brillante y mortal. El interior del Ford se convirtió en un matadero. Los cuerpos de Bonnie y Clyde fueron sacudidos y destrozados por la incesante lluvia de balas. La balacera duró unos 16 segundos, pero en ese breve lapso se dispararon más de 130 proyectiles. Los oficiales, impulsados por años de persecución, por la memoria de los compañeros asesinados y por el miedo a que la pareja de alguna manera lograra escapar una vez más, no dejaron de disparar hasta que sus armas estuvieron vacías. El humo de la pólvora flotaba en el aire pesado y húmedo, mezclándose con el olor metálico de la sangre. Luego, un silencio profundo y antinatural cayó sobre la carretera 154. Hamer se acercó con cautela al vehículo acribillado. La escena era de una carnicería inimaginable. No había gloria en esa victoria, solo el final brutal y definitivo de una cacería implacable. La balada de Bonnie y Clyde no terminó con una nota de rebeldía, sino con el eco espantoso de un centenar de balas. La noticia de la emboscada se extendió como un reguero de pólvora. Antes incluso de que los cuerpos pudieran ser retirados, la carretera 154 se transformó en un escenario macabro. Cientos de curiosos acudieron en masa al lugar. Una procesión morbosa ávida de presenciar los restos de la leyenda. La escena era caótica. La gente, en un frenesí por obtener un recuerdo, intentaba llevarse cualquier cosa. Casquillos de bala, fragmentos de cristal ensangrentado, jirones de la ropa de Bonnie. Algunos, según los informes, intentaron cortar mechones de su cabello, o incluso una oreja de Clyde, antes de ser detenidos por los oficiales. El coche acribillado, el coche de la muerte, se convirtió en la principal atracción, un tótem de la violencia que todos querían tocar. Los cuerpos fueron llevados a la pequeña localidad de Arcadia, donde el caos se intensificó. La funeraria local fue asediada por una multitud de miles de personas. Periodistas, fotógrafos y ciudadanos comunes luchaban por ver los cadáveres, transformando una investigación de homicidio en un espectáculo de feria. Este circo póstumo marcó el nacimiento de la segunda vida de Bonnie y Clyde, la de su mito. La brutal realidad de sus crímenes y su sangriento final comenzó a desvanecerse, reemplazada por una narrativa romántica de amantes rebeldes que desafiaban a un sistema corrupto durante la Gran Depresión. Sus funerales, celebrados por separado en Dallas, atrajeron a decenas de miles de personas. Eran más grandes que los de muchas estrellas de cine. La sociedad que los había condenado ahora los lloraba, o al menos lloraba la idea que se había forjado de ellos. Olvidaron a los 14 hombres que asesinaron a sangre fría. Olvidaron el terror que sembraron. En su lugar, elevaron una leyenda de amor y libertad.
una balada peligrosa que blanqueaba la sangre con la tinta de los titulares y el celuloide de Hollywood. La muerte de Bonnie Parker y Clyde Barrow no fue el fin de su historia. Fue el violento y espectacular bautismo de su inmortalidad.